Yo, compas, hace unos días subí un video a una de estas redes sociales que causa ansiedad, solo sirven para causar ansiedad, o sea, TikTok. En este video comentaba que quería ampliar el tema sobre Dios y la semilla, no la parábola de Jesús sobre la semilla que cae en espigas, la semilla que cae en piedra, no, sino algo que entenderán un poquito más adelante. Decía que de cierta edad creo que vivimos en una especie de Alicia en el País de las Maravillas porque no nos ocupamos de pensamientos trascendentales, pensamientos eh, serios, cuestiones profundas, es decir, las típicas crisis existenciales. Pero no fue el caso de un filósofo, Anthony Flew, llamado Anthony Flew, pero estar pronunciándolo bien, que desde sus 15 años empezó a cuestionarse sobre su religión, porque creció en un ambiente cristiano. De hecho, su papá era metodista y era un ministro, era un predicador. Pero él a partir de los 15, 16 años empezó a hacerse preguntas hasta que cambió de postura. Y durante 50 años o más se dedicó a escribir artículos, dar conferencias, participar en debates, discutiendo sobre ateísmo y teísmo. Obviamente él a favor del ateísmo, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo creo que todos, también lo mencioné de manera parcial en este video de TikTok, todo a raíz de razones muy humanas, ya sea la pérdida de un ser querido, cosas que pasan en el mundo, enfermedades, parricidios, infanticidios, usoricidios, es el típico feminicidio del esposo que, bueno, pues desvive a su esposa y otro sinfín de males y cosas que suceden en el mundo, cuestiones personales que a ti te llevan a cuestionarte, a preguntarte, bueno, pues, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué hablan tanto de Dios? Y dado que la mayoría, Occidente es un país católico, eh, hemos sido criados pues como en un ambiente cristiano o católico, siempre en medio de estas cuestiones que nos vienen, que nos planteamos, en medio de ellas, pues siempre aparece Dios y por lo tanto lo cuestionamos, lo ponemos en un juicio, como lo he hecho yo, que he hecho el papel de fiscal, abogado defensor, de jurado, lo he llevado a juicio cínicamente cualquier cantidad de veces. Es decir, he frecuentado, como lo escribí por ahí, lugares pretenciosos como el agnosticismo, escepticismo, existencialismo. He sido un absurdista, pero un superficial nihilista. No del todo. El nihilista no cree en nada, ni en sí mismo, ¿ya? ¿Y por qué digo que un superficial? Porque siempre he creído que muy dentro de mí, eh, como dije, en la intimidad de mi alma, muy dentro, ha habido siempre una pequeña luz, una semilla, algo tenue, queriendo germinar, queriendo ocupar todo mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi corazón, mi alma, y esa semilla, esa luz, ha sido Dios. Y es solamente que por estas cuestiones humanas, por el sufrimiento, por el dolor, lo aplacamos, lo reprimimos, no dejamos que fluya. Entonces, siguiendo con este filósofo, él durante, como mencioné, 50 años se dedicó a escribir libros ateos, hasta que por allá a mitad del siglo pasado, por allá por los años 26, surgió algo llamado el positivismo lógico, neopositivismo lógico, o el llamado Círculo de Viena, un círculo
un grupo de académicos conformados por matemáticos, científicos, filósofos, y entre ellos Sigmund Freud, el cocainómano de Sigmund Freud, porque, bueno, todos sabemos que se comía la coca viejo Freud. Era ateo, por supuesto. Y ellos con su neopositivismo lógico se basaban era en que eh, toda, todo conocimiento debería ser verificado por la observación directa, es decir, por medio de la ciencia, medios empíricos, ¿ya? La metafísica, no había lugar para metafísica. En otras palabras, mataron a Dios. El Círculo de Viena mató a Dios. Y es Anthony Flew, este filósofo ateo también, quien prácticamente lo revive con un libro llamado Presunción de Ateísmo. Obviamente con esto de presunción de inocencia en, ¿cómo es que? En jurídica, pero en su libro Presunción de Ateísmo, la premisa, lo que quería decir era que no era sobre el ateo quien caía la responsabilidad de demostrar que Dios no existe, sino sobre el teísta, demostrar que Dios sí existe, cuáles eran sus argumentos. Es decir, Anthony Flew le dio voz a los teólogos, a los cristianos, para que exponieran sus argumentos, porque en ese tiempo solamente se difundían artículos, libros solamente sobre los ateos, ¿ya? Pero después de eso, él siguió escribiendo, combatiendo fervientemente el teísmo. Entonces, en 2004, él termina anunciando su conversión del ateísmo al deísmo, es decir, eh, tienen como un acercamiento intelectual, porque los deístas se basan, creen en Dios, creen en un diseñador inteligente, creador del universo, diseñador del cosmos, pero que no interviene, no mete mano, ¿ya? Pero con esta conversión anunciada en el 2004, causa por supuestamente un revuelo en su comunidad académica de filósofos, principalmente sobre en Richard Dawkins, que lo ataca 2 años después en su libro El espejismo de Dios, y lo combate con argumentos que es una pasada leer el segundo prefacio de ese libro que se llama Dios existe, por Anthony Flew. Y él, o sea, ¿cuál es la correlación de la semilla? Lo que yo digo que siempre tenemos ahí, está a punto queriendo germinar con el caso de Anthony Flew, que yo creo que en él, a sus 80 y pico de años, porque cabe aclarar que su conversión no se debió a ninguna iluminación mística, experiencia sensible, que se le haya parecido algo por su edad, no, 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 nada. Su conversión fue basada en la razón, siguiendo argumentos estrictamente racionales e interpretando los descubrimientos de la ciencia de vanguardia, y llega a la conclusión de que sí hay un diseñador inteligente, existe un Dios, y a él lo acusaban su comunidad, sus excompañeros, de que era por su senilidad, dudaban de sus facultades mentales, y él les respondió de una manera muy, muy decente y muy, muy eh, bien argumentada de por qué era su conversión. De hecho, porque de eso trata el libro. Entonces, yo creo que en Anthony Flew siempre estuvo esta semilla queriendo germinar, esta luz tenue. Y por sus argumentos desde siempre, sus razones, eh, no lo dejaron. Y a la final dejó dejándose abarcar, la dejó fluir y terminó creyendo en Dios, en esta fuerza que siempre está ahí dentro de nosotros, queriendo hablarnos, ¿ya? Ha sido mi caso, y sobre todo pues por una experiencia que tuve hace poco. Así que, compas, o sea, el mensaje con esta correlación, John Anthony Flew, la semilla queriendo germinar,
es que a veces la respuesta para esa ansiedad, esa impotencia, esa inseguridad, esa respuesta que buscamos, nos plantea la maldad del mundo, esa respuesta a veces las podemos hallar dentro de nosotros solamente con una conversación genuina, con esta semilla, con lo que sea que nosotros entendamos por Dios, con la mente, con las puertas de nuestra mente abierta, las puertas de nuestro corazón abierta. Y estoy más que seguro que hay respuestas, hallamos respuestas, nos vienen respuestas, ya. Más allá de la medicina, obviamente no hay que descuidar las medicinas ni los tratamientos, pero siempre una conversación honesta con nuestro interior. Y lo mencioné en el video de TikTok, que los hombres, nosotros buscamos lugares tranquilos para meditar, una montaña, un lugar en silencio frente a un lago, pero el hombre, y esto lo leí en un libro de Humberto Eco, el hombre en ningún otro lugar puede hallar un retiro más apacible que en la intimidad de su alma. Y es ahí donde me he retirado estos días y es desde ahí que he vuelto a tener una reconciliación con Dios. Es decir, la semilla la estoy dejando germinar y la estoy dejando que fluya por mi cuerpo y me ha resultado muy bien. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, compas, que pueden estar ahí postrados, frustrados, sin saber qué hacer, con miles de preguntas. Em, em, Me parece bonito y positivo compartir este tipo de testimonios, de datos con ustedes, siempre con la intención de que les pueda aportar algo, ya que los estimule. Así que, pues nada, compas. No sé cómo decir que se suscriban, que compartan, pero simplemente hagan eso. Y por último, le voy a compartir una reseña del libro de Dios existe, que dice así. El libro de Anthony Flew enfurecerá a los ateos que sostienen erróneamente, imagino que Richard Dawkins, que la ciencia demuestra que Dios no existe. Ian H. Hutchinson, profesor y director del Departamento de Ciencia Nuclear e Ingeniería del MIT. Así que, pues nada, compa, ahí nos estaremos viendo. Cuídense mucho.